La Dana, a su paso por Guadalajara durante todo el fin de semana, ha dejado más de 200 incidencias. Tan solo el viernes en la capital cayeron un total de 57,2 litros por metro cuadrado. Del viernes al domingo se recogieron más de 5.000 rayos y aquí, en GuadaTV, nos hemos preguntado cuál ha sido la mayor tormenta que han presenciado los alcarreños. Y entonces nos tenemos que remontar hasta el 18 de octubre de 1961, en plenas ferias y fiestas, porque por aquel entonces las ferias se realizaban en octubre. Y contamos con el testimonio de Juan Enrique Ablanque, él es cronista de Marchamalo. Juan Enrique, muchas gracias por estar aquí en GuadaTV. Nada, vosotros, encantado de poder seros útil. Sabemos que durante ese 18 de octubre cayeron más de 90 litros por metro cuadrado, pero cuéntanos, ¿a qué hora comenzó la tormenta? ¿Cuáles fueron los barrios más afectados, los municipios más afectados y qué recuerdos tienes tú de esta tormenta? Bien, si me permites corregirte, fue el 14 de octubre, exactamente. Y como bien dices, eran las ferias de Guadalajara. Por aquel momento, aquellos tiempos, las ferias de Guadalajara se celebraban en el mes de octubre. Y yo entonces tenía 6 años y recuerdo, pues son un recuerdo de la infancia perfectamente muy nítidos de lo que ocurrió aquel día. Aquel día, pues era un día de fiesta para Marchamalo, puesto que las ferias de Guadalajara, pues siempre se han considerado como unas fiestas también de Marchamalo. Era un sábado, un día que había amanecido radiante, las personas realizaban sus trabajos, sus tareas de campo, todavía no había llegado la mecanización, incluso se araba con mulas, y los niños, pues en aquellos, era un sábado, pues no teníamos escuela, como se decía en aquellos tiempos. Pero la tormenta perfecta fue cuando por la tarde unas nubes, alguno me describía como un caracol, unas nubes que lo que ahora se llama Dana, pero que entonces sería una gota fría. Y alcanzó una comarca, pues todo lo que es Guadalajara, parte de la Campiña y de la Alcarria, centrado en el epicentro entre Guadalajara y Marchamalo. Pero claro, ¿qué ocurrió? Pues que por la parte de arriba, lo que son los pueblos de Usanos y Fuenteliguera, hay un plano inclinado cuyo límite de la parte más baja es la del río Henares, donde hay 620 metros. Ese plano inclinado, pues se va recogiendo los arroyos, escorrentías, regueros y demás, formando unos embudos. Esos embudos son arroyos que pasan justamente por el centro de Marchamalo. Todo ello hizo que aquello se convirtiera en una riada, una avenida tremenda que inundó el pueblo en cuestión de pocos minutos. La gente del campo, avezada y demás, pues enseguida se puso a salvo porque, bueno, que subieran a los cerros y demás y pudo estar a salvo. Pero, claro, Marchamalo de repente se encontró con que las aguas, con una fuerza tremenda, el canal también en un momento determinado por unas pacas de paja se taparon los puentes y ayudó también a ese desborde, a incrementar el nivel de las aguas. Y aquí sí quiero manifestar algo muy importante, porque yo recogí varios testimonios de gente de Marchamalo, de lo que recordaban de aquella catástrofe. Y todos encontré una cosa muy importante, que es la solidaridad. La gente de Marchamalo no hubo ninguna desgracia personal porque la gente estuvo pendiente del vecino, estuvo pendiente de que podía echar una mano y de que alguien lo estaba pasando mal. Y así fue. Ahí quien salvó a una mujer que estaba subida en un armario con el agua ya prácticamente llegada al techo, y varios testimonios en esta idea. Yo mismo, que me encontraba lógicamente con 6 años que tenía yo entonces en casa de mi abuela, de mis abuelos, y estaba un poco mi madre, que estaba embarazada, a punto de dar a luz, con una niña que era mi prima, que tenía 2 meses, y claro, gracias al vecino y al arrojo de mi madre, que me cogió en brazos y empezó a pedir ayuda, pues el vecino, Florencio Ñoro, pues el hombre con una escalera de estas que se hacían entonces en los pueblos manuales, pudimos salvar, porque la casa se abrió un boquete tremendo y se inundaba, y los muebles y todo. O sea, ese testimonio yo tengo claro, lógicamente, cada vez más nitidez de todo lo que ocurrió, pero podíamos haber ahogado perfectamente. Y como tal, pues varios testimonios. Un niño que se le llevaba el agua por una calle y de repente una persona que lo vio se lanzó al agua y lo pudo rescatar. En fin, varios testimonios de que efectivamente aquella catástrofe unió mucho a la gente. Fue un hecho solidario y que merece ser resaltado.
Has mencionado Marchamalo, pero hemos podido conocer también que en Guadalajara uno de los barrios más afectados fue el barrio de la estación de trenes. No sé, Juan Enrique, si también hubo alguno más muy afectado por esta tormenta. Sí, claro, el barrio de la estación, pues lógicamente que así está en la cota del río. Todas las aguas, sabéis que van al río, como decía antes, y claro, el barrio de la estación, pues resultó pues inundado. Hoy en día, si se pasea junto al río, aún se puede ver lo que es efectivamente el límite del río Henares en lo que es la crecida. Incluso ya en tiempo se previó esto, puesto que la fábrica de tintes, el laboratorio de los ingleses, que está junto a la carretera de Fontanar, delimita claramente que ya había habido en otros tiempos, en otros siglos, pues estas grandes avenidas, estas grandes inundaciones, que suponían lógicamente el hecho de que la cota del río, que está grabada lógicamente, como sabéis, porque en la margen izquierda del río Henares están las terreras que hacen como una muralla, una fuerte, con lo cual el desborde es más hacia la parte de la campiña, hacia la parte derecha. Guadalajara obviamente está en alto y por tanto las aguas pues rápidamente pueden evacuarse, que también en Guadalajara, sobre todo en el barrio de Alamín y algunos barrios más, lo que lleva, claro, el barranco del Alamín, lo que es el arroyo, también resultó afectado, y granjas y de cerdos y demás, murieron muchos animales. O sea que sí fue una catástrofe a nivel también de Junquera, de Fontanar, la gente se subía a los tejados, también tengo testimonios en este sentido de cómo llegaron las aguas, Cabanillas también, por supuesto. O sea, afectó a lo que es una comarca, parte de la campiña, en lo que es Guadalajara. Nosotros, por los testimonios que hemos podido recoger, algunos de ellos nos dicen que muchas familias perdieron sus casas y otras muchas solo recuerdan los gritos de la gente, Juan Enrique. Sí, bueno, claro, lógicamente fue una catástrofe importante que se valoró y se evaluó pues como algo que lógicamente mucha gente quedó todas las casas destruidas. Las casas en algunas sobre todo que tenían una construcción modesta que de adobe y demás pues quedaron totalmente destruidas. Ahí supuestamente pues se recibirían ayudas, ahí no tengo esos datos para saber y hablar con propiedad, pero bueno, realmente pues sí, hubo animales, murieron muchísimos. Claro, lógicamente en aquel tiempo, pues la gente, el que más o el que menos en los pueblos, pues tenía un cerdo, tenía gallinas, tenía, pues no sé, una serie de animales. En Machamalo también murió en el canal una mula. En fin, todos estos animales que en aquel momento era todavía muy normal, por eso que decía antes de que todavía no estaba muy mecanizado el campo y era un mundo muy rural, pues sí, sí, claro, sufrieron unas pérdidas en ese sentido grandes. Juan Enrique, cronista de Marchamalo, muchas gracias por estar aquí en Guadaltube Media. Pues muchas gracias y a mis amigos de la librería Carpa que me han facilitado la posibilidad de poder hablar con vosotros. Encantado. Y ahora se quedan con varios testimonios que hemos podido recoger. Uno de ellos es el de Mercedes Aibar de Gregorio, que en aquel 1961 tenía 5 años, pero su cabeza no olvida los gritos de la gente con el miedo en el cuerpo ante la gran cantidad de agua que había por aquel entonces en Guadalajara. Miren. Y recuerdo a mi padre bajar a la Plaza Santa María porque allí se había acumulado mucha agua en las casas bajas a la espalda de la fuente, que tenían como un zaguán hacia abajo, y entonces allí se había metido toda el agua y iba subiendo para las casas, y la gente desde los balcones pedía socorro. Entonces él con otros bajaron a sacar a la gente por los balcones con unas escaleras y llevarlos a la iglesia. También recuerdo que mi madre estaba muy asustada, que mis abuelos vivían en la estación, y entonces aquello, según se oía y se rumoreaba y demás, estaba todo inundado porque el río se había desbordado. Y no sé por qué ni por qué no, mi padre dijo que se bajaba a la estación y se fue a ver si estaban mis abuelos bien. Hasta que no volvió a casa no nos quedamos muy a gusto porque como estaban las cosas, pero vino, dijo que estaban bien, que las había pasado un poco canutas porque se lo llevaba la corriente y demás, pero bueno,
que, que todo estaba bien. Y los tíos también, que también vivían por allí, por la estación, toda la familia estaba bien. En la Prazuela recuerdo que había una casa con una señora que estaba con una escalera, había un cable que estaba a chispas, que el cable que te das, cuidado con el cable para que saliera por allí. Era un sinfín de chillidos, de gente nerviosa, porque todo el mundo estaba nervioso. Y por la carretera Zaragoza, pues recuerdo alguna otra vez, no sé, porque allí se montaba bastante. Cuando llovía bajaba todo el agua del Arrabal y de varios sitios, que los bomberos pusieron una cuerda en la ventana de la lechería, que había una lechería allí, y cruzaban a la gente a horcajadas, subidos en las espaldas, para que pudieran pasar de una casa a otra o de un sitio a otro, porque bajaba el agua con bastante fuerza, les llegaba pues como por la cintura, una cosa así, y los pasaban de un lado a otro, se los llevaba a la corriente porque se iba la cuerda por un lado, para otro, y nosotros desde los balcones pues viéndolos como críos.